ayer ya murió. Dios te bendiga en este día que el Señor nos ha regalado, esta tarde preciosa, ¿sí? Llena de sol, llena de vida. El Señor está con nosotros, Él se ha manifestado a través de la naturaleza. El Señor quiere mostrarnos de su grandeza, de su poder, de su amor. Y bueno, queremos continuar con estos temas que estamos viendo acerca del libro de Romanos. Hoy continuamos con Romanos capítulo 6, ¿sí? Donde tenemos dos grandes títulos: muertos al pecado y siervos de la justicia. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la muerte y lo que es el ser siervos, ser incluidos dentro del plan de Dios para su gloria. Y comenzamos así, con el versículo 1 del capítulo 6, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Esta pregunta, en primer lugar, se refiere a la palabra anterior, al versículo anterior, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces Pablo pregunta acerca de esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar para que abunde la gracia? Y luego viene la respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado, y morir al pecado tiene que ver con un cuerpo sin vida, ¿sí? Haber sido crucificado con Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Nuestro antiguo hombre pecaminoso, ese que venía con la naturaleza adámica, ¿sí? Está crucificado juntamente con Cristo, ¿sí? Ahí murió en la cruz del Calvario. Y el pecado, la vida del pecado, porque Dios habla acá en este capítulo acerca de la vida del pecado, no de la vida del alma en sí misma, sino de la vida de pecado que habita en el alma, ¿sí? Esto tiene que ver con la naturaleza adámica que nosotros tenemos, con la cual nacimos y a la cual tenemos inclinaciones. Hoy en día estamos luchando tal vez con pecados, con circunstancias adversas, contrarias a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de pecado quiere manifestarse de alguna forma, pero debemos día a día, segundo a segundo de nuestra vida, recordarle que ha sido crucificado juntamente con el Señor Jesucristo. Ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Y luego continúa en el 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Acá habla un poco acerca del bautismo, el bautismo de la muerte, el bautismo para vida. Este bautismo para muerte, ¿sí? Tiene una connotación espiritual, ¿sí? Y física también, fisiológica. Cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, en primer lugar tenemos el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? De arrepentimiento de que de nuestros pecados, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro viejo hombre, nosotros nos arrepentimos delante de Dios y delante de toda la congregación de los hermanos como testimonio de que nuestra vida es cambiada en Cristo Jesús, ¿sí? Y nosotros morimos al pecado cuando somos sumergidos, ¿sí? Y nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no tenemos una vida nueva. Solamente en Cristo Jesús podemos tener una vida nueva. Por eso morimos al pecado, ¿sí? En primer lugar es el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? En segundo lugar tenemos un bautismo para salvación. No quiere decir que el bautismo nos salve, es un mero acto simbólico, ¿sí? Que quiere decir simbólico, que está simbolizando, ¿sí? La resurrección que nosotros vamos a experimentar, ¿sí? En el día de la venida de Cristo, ¿sí? Nosotros resucitamos a una vida nueva. Esto está tipificando lo que vendrá más adelante, ¿sí? Si bien día a día estamos experimentando
una nueva resurrección por la vida que tenemos en Cristo, pero la verdadera resurrección de nuestro cuerpo, alma y espíritu completamente como un ser distinto, como un ser parecido a Cristo Jesús, ¿sí? Se va a dar en los tiempos finales, cuando seamos arrebatados y estemos en la presencia del Señor. ¿Sí? Seremos bautizados, fuimos bautizados en arrepentimiento, bautizados en la resurrección de Cristo y bautizados para su gloria. ¿Sí? Todo este acto del bautismo, tanto ceremonial como espiritual, dan gloria al Padre en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquel Espíritu que ha resucitado a Cristo Jesús de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Habla de la resurrección venidera, pero también lo hace, ¿sí? A medida que vamos avanzando en nuestra vida, a medida que van pasando los días, los meses, los años, ¿sí? Somos renovados en el poder del Espíritu Santo, un poder que habita en nuestros corazones por el amor que Dios nos ha tenido. Y continúa así la palabra diciendo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados, habla de ser sepultados. Bien, acá quiero hacer una aclaración. No está hablando de sepultar a una persona muerta, sino estamos siendo sepultados vivos. Esto parece un poco desesperante, ¿no? Ser sepultados vivos, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que a uno lo pueden sepultar vivo? Sí, acá la Escritura está diciendo eso. Somos sepultados conscientes, ¿sí? Conscientes. Esto tiene que ver con la conciencia, con la forma, con la decisión de ser sepultados con Cristo Jesús, ¿sí? Estar en la muerte de Cristo, ¿sí? Pero también estar en la resurrección de Cristo. Entonces nosotros somos conscientes de todos los actos, ¿sí? que suceden en nuestra vida a causa de la muerte y la resurrección de Cristo. Y es lo que nosotros elegimos, el morir en Cristo y el resucitar en Cristo. Entonces somos sepultados en su muerte, ¿sí? En su sepultura, pero también somos resucitados en su gloria. ¿Por qué? Y todo esto es consciente. Nosotros hacemos todos estos actos conscientes. ¿Por qué conscientes? Porque así podemos dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida, de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Esto habla de una planta, ¿sí? Si fuimos plantados en su muerte, también seremos plantados en su resurrección, ¿sí? Como injertados, ¿sí? Cuando yo recuerdo, mi abuelo tenía un limonero, ¿sí? Y entre los vecinos que tenían distintos limoneros, sabemos que los limoneros dan su fruto en distintas estaciones. Entonces todos los vecinos de la cuadra tenían limonero de 4 estaciones, que lo llamaban. ¿Por qué? Porque iban injertando, ¿sí? Uno daba fruto en invierno y le daba un gajo al que daba fruto en verano, y así iban intercambiando y se injertaban, ¿sí? Entonces tenían un árbol que daba frutos durante todo el año, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿sí? Y fisiológica, orgánica. Nosotros fuimos plantados, fuimos injertados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Dice en el 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, siendo ya muertos el viejo hombre. El viejo hombre muere, ¿sí? Deja de ser la planta que era, para tomar la savia de la vida. Ya no tenemos la savia del mundo, no tenemos la savia del pecado, no tenemos la savia de Satanás, no tenemos la savia del primer Adán, sino que tenemos la savia de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Por eso la alegoría de la parábola
del árbol y los frutos, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Quien está injertado en la planta, que es Cristo Jesús, ¿sí? Tendrá esa savia y dará fruto de esa misma savia. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos, sino al contrario, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Entonces será cortado y echado al fuego el árbol malo, así como el viejo hombre. En el Antiguo Testamento, en Levítico, podemos ver que el sacerdote debía renovar, mantener el fuego vivo del altar. ¿Y esto qué quería decir? Que tenía que echar leña constantemente a ese fuego para que no se apague. Tenía que remover las cenizas, sacarlas del lugar para que las cenizas mismas no apaguen el fuego que estaba siendo encendido. ¿Y cómo lo podemos trasladar a nuestra vida en el día de hoy? Es meter en el fuego del poder del Espíritu Santo a nuestro viejo hombre, ¿sí? A nuestra vieja naturaleza, someterla al Espíritu Santo, ese fuego, para que sea consumido por completo, y remover las cenizas del pecado, sacar esas cenizas del pecado que diariamente uno cae en pecado, en pensamiento, palabra, obra, omisión. De alguna forma caemos, pero sabemos que tenemos abogado para con el Señor, que es Cristo Jesús, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue hombre y Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado, ¿sí? Entonces nosotros día a día tenemos que remover esas cenizas, sacarlas del altar, de nuestro altar interior, que es nuestro corazón, nuestra vida interior, ¿sí? Y echar en el fuego del Espíritu Santo al viejo hombre, que es tipificado por la leña, ¿sí? Para que ese fuego empiece a arder más, ¿sí? Y continuamos en el nuevo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Este es un versículo muy importante. Él ya muerto ha resucitado y la muerte ya no puede enseñorearse de él, no tiene poder sobre él. Entonces, una vez muerto y resucitado, ¿sí? Ya nada puede dominarlo, ya no puede contenerlo. Recordemos las palabras del Señor Jesús: yo pongo mi vida, ¿sí? Y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy, ¿sí? Él tiene el poder sobre la vida y el poder sobre la muerte. Él tiene el poder sobre el pecado. Él nos liberó de la muerte y del pecado, ¿sí? Y del peso del pecado, que es la culpa, ¿sí? Y continuamos en el 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Él ha muerto, Él ha cargado sobre sí, sobre su vida, sobre sus hombros, todo el peso del pecado, ¿sí? Todo el peso de la culpa, y llevó consigo la muerte, ¿sí? La llevó a la cruz del Calvario, porque donde entró el pecado, entró la muerte, ¿sí? Dice la Escritura. Y Él cargó todo eso y lo llevó a la cruz del Calvario. Cargó sobre sí todos mis pecados, todos tus pecados, toda tu vida pasada, toda mi vida pasada. Lo llevó a la cruz del Calvario y murió ahí con Él, ¿sí? Murió la muerte, murió el pecado, murió el peso de la culpa. Él los llevó a la cruz del Calvario y los destruyó en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque en la misma Escritura dice: ¿dónde está muerte, oh tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Sí? Y en otro pasaje dice: y llevará cautiva la cautividad y dará dones a los hombres. ¿Y qué es llevar cautiva la cautividad? Él llevó como esclavo, Él esclavizó a la muerte, al pecado, lo llevó cautivo a otro lugar, ¿sí? ¿Sí? A la muerte y al pecado, que eran los que mantenían cautivos, ¿sí? A todos los seres humanos. Ahora todos los seres humanos tienen la posibilidad de ser libres por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, primero conociendo a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida. Entonces somos librados de esa cautividad, ¿sí? De ser esclavos, ¿sí? Fuimos sacados del lugar de cautividad y trasladados a un lugar de libertad, porque si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, ¿sí?
En el 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto nos habla profundamente de nuestro testimonio de vida, nos habla profundamente de un estado natural en lo sobrenatural de Dios, nos habla profundamente de nuestro cuerpo carnal y de nuestra mente, que deben estar sometidos a la mente y al poder de Cristo, si ya no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, ¿sí?, como instrumentos de pecado, sino como instrumentos de gracia, ¿sí? Ya no somos gente que está muerta en el pecado, sino que ya ha muerto al pecado. Si ya lo hemos dejado de lado el pecado, si le hemos dado la espalda al pecado, ya no vivimos en pecado, sino que vivimos bajo la gracia de Dios y caminamos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nuestros miembros, ¿sí?, no solamente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo son salvos en Cristo Jesús, ¿sí?, sino que nuestro comportamiento, nuestro testimonio de vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha cambiado. Entonces, el fruto que nosotros damos, que nosotros mostramos al mundo, tiene que ver con un suceso en mi corazón, con algo que haya pasado en mi corazón. Tiene que haber un cambio radical. Si yo sigo amando al pecado, es porque nunca hubo un cambio radical en mi vida, ¿sí?, y sigo siendo una persona muerta en el pecado, ¿sí?, no muerta al pecado, sino muerta en el pecado. Entonces, debemos analizar nuestras vidas conforme a los sucesos que el Señor va haciendo o va trabajando en nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? ¿Todavía sigo amando al pecado que antes amaba? ¿Sigo odiando o sigo escapándome de ese Dios del cual yo siempre me escapaba? ¿O ahora odio ese pecado que antes cometía? ¿Tengo asco a ese vicio que tenía y ya no lo quiero ver más? Y ahora amo a ese Dios del cual yo odiaba y del cual me escapaba. Yo necesito estar con Él. Entonces hay una diferencia tan grande, un cambio radical tan grande que obra el Señor en nuestras vidas, que el mundo lo puede ver, ¿sí? Lo que éramos nosotros tinieblas antes, ahora somos luz, y luz para todas las naciones. Todos los que nos pueden ver la obra vivificadora de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, del temor, sino que ahora somos siervos de Cristo Jesús, ¿sí?, hijos del Padre. Y continúa diciendo en el próximo título, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No tenemos el permiso de pecar, ¿sí? ¿Caemos en pecado? Sí, eso es cierto, pero no vivimos en el pecado, ¿sí? ¿Pecaremos pues? Porque estamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero no nos da el permiso para pecar deliberadamente. No tenemos permiso para entrar y volver a la vieja vida, porque si no sería pisotear la sangre de Cristo Jesús y sería negar la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Sí, el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Acá está hablando del sometimiento, de esclavitud de una persona, tanto para el pecado como para la justicia, ¿sí? ¿De quién querés ser esclavo? ¿Del pecado para perdición, para maldición?
porque el pecado trae sus consecuencias, o querés ser esclavos de la obediencia para justificación y para gloria eterna. Es una decisión que tenés que tomar, es una decisión que está en tu voluntad, que está en tu mente, que está en tu alma, en tu corazón. ¿A quién deseas más? ¿Sí? Recuerdo cuando éramos chicos, cazábamos con las tramperitas, cazábamos tigueros, cabecitas negras, mixtos, distintas clases de aves para después revenderlo a las pajarerías que en ese tiempo había. Y teníamos un amigo que cada pájaro que cazaba con su trampera se le moría a la semana. Se le moría y se le moría, y nosotros nos enojábamos con él porque se moría. No sabíamos el porqué, pero lo que él no sabía, que había que darle de comer, que había que darle agua a ese animal, si no se moría. Y claro, lo que él no hacía era darle de comer y se moría. Entonces, esto me trae la reflexión, ¿sí? ¿A quién le damos de comer? ¿Estamos dando de comer a la carne, al pecado? ¿Sí? A los pensamientos inicuos, ¿sí? A toda nuestra iniquidad, a toda nuestra concupiscencia. Le estamos dando de comer al chusmerío, a la maledicencia de la lengua, ¿sí? Le estamos dando de comer a toda clase de pecado, ¿sí? Le estamos dando de comer a todo aquello que difama al hermano. ¿A quién le estamos dando de comer? ¿O le estamos dando de comer a la gracia de Dios? Le estamos dando de comer a predicar el Evangelio, a ir avanzando en el reino, a ir caminando de poder en poder, de gloria en gloria, ¿sí? ¿A quién le estamos dando de comer? ¿Sí? Al que le das de comer, ese va a ser el que va a vivir y reinar en tu vida. El que no le des de comer, ese va a morir, ¿sí? Esto simplemente como un ejemplo, que la naturaleza nos habla día a día y segundo a segundo. Tenemos que estar atentos a lo que vivimos, porque el Señor nos habla a través de las pequeñas cosas, de las pequeñas anécdotas de la vida. En el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, dice el apóstol, gracias a Dios que fuisteis libertados del pecado, ya no sois esclavos del pecado, ahora vinisteis a ser, ¿sí? Dice, miembros de la familia del Señor, ¿sí? Presentando vuestros miembros para servir con justicia a Dios, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado y del temor, como dice la Escritura, sino que somos esclavos, siervos del Señor Jesucristo, que nos da vida eterna en su gracia y en su gloria. El 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Acá habla del servicio de nuestros miembros, del servicio de nuestro cuerpo, del servicio de nuestra mente, ¿sí? Porque en la mente tomamos decisiones, ¿sí? Para con el cuerpo, ¿sí? Que nuestros miembros no sean instrumentos de pecado, sino que sean instrumentos de la gracia y de la gloria de Dios, ¿sí? Tiene que ver con lo personal, tiene que ver con la persona, con la profundidad de la persona. Hay pensamientos que ni siquiera mi esposa, ¿sí? Conoce, ni siquiera mi mejor amigo conoce, que solamente yo conozco y que Dios conoce, ¿sí? En tu mente también hay pensamientos que nadie, absolutamente nadie conoce, solamente vos y Dios, ¿sí? Y hay deseos en tu corazón que solamente Dios conoce, ¿sí? Y que solamente vos los conoces, que no se los has contado a nadie, ¿sí? Entonces, toma esos deseos y sometelos a la voluntad de Dios y a la gracia de Cristo, ¿sí? Que sean aplastados por la gracia, que sean quemados por el fuego, si son malos, ¿sí? Si están fuera de la voluntad de Dios, pero si están dentro de la voluntad de Dios, serán avivados en tu vida, serán establecidos, ¿sí? Y continuamos con la escritura en el 19, en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque cuando erais esclavo del pecado, estabas libre acerca de la justicia. Claro, el diablo te decía, no está tan mal lo que estás haciendo, todo el mundo lo hace. Si hacelo, si total, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie te ve, lo puedes hacer a escondidas, si total, nadie se va a enterar, ¿sí? Puedes hablar mal de otra persona, si total, ¿quién se va a enterar? No se va a enterar nadie. O puedes juzgar en tu mente a alguien, ¿quién se va a enterar? Nadie se va a enterar, ¿sí? Puedes hacerlo si todo el mundo lo hace. Y claro, no había justicia para sí mismo, pero cuando vino la ley, ¿sí?, sobre tu mente, ¿sí?, que odiar al hermano es pecado, ¿sí?, que defenestrar al hermano es pecado, que hablar mentiras del hermano es pecado, ¿sí?, que pensar mal del hermano es pecado, porque Cristo lo dijo: cuando llames a tu hermano tonto, ya has cometido homicidio en tu corazón acerca de tu hermano, ¿sí? ¿Por qué pensamos mal a veces de otras personas? Porque no son iguales a nosotros, o porque no nos satisfacen en nuestra malicia, en nuestros placeres pecaminosos, ¿sí? Hablamos mal cuando no podemos manejar, ¿sí?, a la otra persona, no podemos dominarla, no podemos hacer que ellos quieran hacer lo que nosotros mandamos, ¿sí? Esto tiene que ver con el orgullo, la soberbia, estos pecados horribles, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nos desobedecen? Porque ellos saben que está mal lo que nosotros pedimos, y empezamos a difamarlos, ¿sí? Es toda una continuidad de pecado, ¿sí?, de orgullo, de soberbia. Pero ¿qué pasa? Todo eso viene en contra mía cuando yo lo pienso, cuando yo lo manifiesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el peso del pecado. Todo pecado tiene su consecuencia, ¿sí? Entonces todos los días debemos arrepentirnos. Cristo dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos ya se ha acercado a vosotros y está en tiempo presente. Todos los días debo arrepentirme de mis pecados, y todos los días debo creer, ¿sí?, en el poder de la palabra del Señor, ¿sí? Simplemente creer, no hay nada más raro, ¿sí? No hay que hacer nada extraordinario, simplemente creer en la palabra, que seremos perdonados por nuestro pecado, que seremos sanados de nuestras heridas, que Él restaurará toda relación, que Él vivificará mi cuerpo mortal que había estado como instrumento para el pecado, que Él va a sanar enfermedades, que Él va a bendecir mi casa, mi hogar, mi familia, mi trabajo. ¡Hey! Debemos creer en ese Dios que nos ama. Creemos en un Dios castigador, seguramente, más que nada. Creemos en un Dios lejano que no está y que no conoce. Creemos en un Dios que nos ignora por completo. Creemos en un Dios que no sabe lo que pensamos. Creemos que Dios es un anciano tonto y que va a hacer lo que yo le digo y que va a obedecer mis órdenes. En eso creemos. Pero no creemos en el Dios verdadero de la palabra, en el Dios que se manifiesta en su palabra. No creemos en un Dios que nos ama por completo, que ha entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestro espíritu sean salvos por completo. No creemos en un Dios que nos bendice, no creemos en un Dios que nos restaura, no creemos en un Dios que nos perdona, no creemos en un Dios que haya quitado la culpa de nuestros corazones. No creemos en un Dios que haya limpiado nuestros pecados, todos nuestros pecados. No creemos en un Dios que puede sanarnos de nuestras enfermedades. No creemos en un Dios. Creemos nada más en lo que nosotros podemos llegar a ver o hacer nosotros. Esa es la imagen del cristiano de hoy en día. Creen en lo que pueden ver y en lo que ellos pueden hacer. Si no hacen ellos es porque Dios no lo puede hacer. Minimizan a Dios en un contexto tan pequeño que es el ser humano, que Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque lo limitamos a Dios, porque Dios se mueve por fe. Si tu fe fuese
tan pequeña como el grano de mostaza. Dirás a esta montaña, muévete de aquí y échate al mar, y ésta se moverá y será echada al mar. Pero sin embargo nuestra fe no existe, porque creemos en nosotros mismos, porque hemos dejado de creerle a Dios. Creemos en nuestros planes, creemos en nuestros proyectos y nos olvidamos que tenemos que creer en el poder reformador del Espíritu Santo. Este es tiempo de creer, es tiempo de empezar a mover el brazo de Dios a través de la fe. Cuéntame tus milagros, cuéntame lo que Dios hizo en tu vida y yo te voy a decir el nivel de fe que tenés. ¿Cuán grande es tu fe? Así es el obrar de Dios en tu vida. ¿Quién es Dios en tu vida? Tu fe lo tiene que decir. Tu fe tiene que ser la que se manifieste delante de ti y delante de Dios. Tu fe tiene que ser la que mueva el brazo de Dios. No puede haber un hijo de Dios sin fe. Dios se mueve por fe, no por lástima. A veces pensamos que porque lloramos, porque nos arrepentimos, Dios va a mover su brazo a favor nuestro. No, Dios se mueve por la fe que le tienes. No se va a mover por lástima. ¿Quieres que las cosas cambien? Cambia tu fe, cambia tu visión, cambia tu forma de creer. Deja de creer en lo que ves, deja de creer en tus proyectos, deja de creer en vos mismo y empezá a creer en aquel que es todo en todos y las cosas van a cambiar. ¿Querés que las cosas sean distintas? Hacé las cosas distintas, ¿sí? ¿Querés avanzar de poder en poder, de gloria en gloria? Empezá a creer que el Señor te está transformando día a día conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces empezá a caminar en el Espíritu Santo y dejá de hacer las cosas que estabas haciendo. Continuamos. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En el 22, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vas a elegir para este tiempo? ¿Qué vas a elegir para tu vida? ¿Qué vas a elegir para tu familia? ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Vas a escoger la vieja vida que tenías? ¿Sí? Estructurado, religioso, dentro de tus planes, dentro de tus proyectos, fuera de los planes de Dios, fuera de los proyectos de Dios, fuera de la visión de Dios, fuera de la palabra de Dios, pensando que tu gran ministerio va a salvarte. Te puede salvar económicamente porque, claro, tenés tantas personas dentro de tu ministerio que aportan, dan su diezmo, entonces estás tranquilo. Pero sin embargo, eso no te hace agradable delante de los ojos de Dios. La fe es la que te hace agradable delante de Dios. Por fe viviréis y por la gracia de Dios. No sigas caminando en el camino que estabas. No sigas caminando en tus concupiscencias, en tus pecados, en tus proyectos, en tus estructuras, en tu religiosidad, en tu corazón frío. Deja a ese viejo hombre de lado y empezá a caminar en el poder del Espíritu Santo. Y esto es a través de la fe. Dios se mueve por fe. Ya fuiste justificado por la gracia divina, eres justo delante de Dios, a pesar de que merecías la muerte y el pecado, y ahora tenés que echar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza al fuego, como un
el tronco y empezar a limpiar las cenizas del pecado para que el fuego no se apague, que ese fuego sea avivado, ¿sí? Y empezar a caminar en el poder de la fe. La fe es la que mueve el brazo de Dios, no hay otra respuesta. ¿Querés milagros, prodigios, maravillas en tu vida? Móvete por fe. Móvete por fe. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Sabes por qué va a ser difícil? Porque la carne cree en las obras, pero el Espíritu que Dios ha dado en tu vida, que te ha regenerado, cree en el poder de Dios, ¿sí? En el poder de lo invisible, en el poder sobrenatural. Empezá a caminar en lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Y las cosas van a ser totalmente distintas para tu vida, para tu familia, para tus amigos, para tus familiares. Todos van a ver la gloria de Dios en tu vida. Espero que te haya sido de bendición estas palabras que el Señor ha puesto en mi boca. Le he pedido al Señor que sea Él el que esté hablando y no yo, ¿sí? Confiemos siempre en el Señor. A pesar de todas las circunstancias, Él está en control de todo. Él tiene el control de todo. Así que quiero bendecirte en este sábado y quiero que esta palabra te haya hecho efecto en tu corazón, ¿sí? Haya cambiado tu vida. Empezá a caminar en el poder del Espíritu, y es a través de la fe que se mueve la mano de Dios a tu favor, no a través de las obras, sino a través de la gracia de la fe. Dios te bendiga, te bendigo y te espero este jueves a las 13 horas a través de la radio FM Sion 101.3. Vamos a estar hablando acerca del perdón, ¿sí? Un gran tema, un tema maravilloso para nuestras vidas, para todos, ¿sí? Y luego el próximo sábado continuaremos con el capítulo 7 de Romanos. Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté en tu vida. Amén.